Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito contable Impuesto a la Renta Diferido, Método del Balance. Esta noche nos acompaña Ricardo Mena Caguas, contador público colegiado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en Política y Gestión Tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en las diplomaturas de Normas Internacionales de Información Financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad de San. Paz, presidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador y Colombia. Actualmente es gerente general de MB Consultores SAC. Les informamos que el chat está activo para que puedan puedan ir dejando sus preguntas, que al finalizar de la exposición serán atendidas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos los que ya están conectados. Gracias, Giovanna, por la invitación y gracias a Rancor por la invitación para poder compartir esta noche este tema tan interesante del impuesto a la renta diferido, el método del balance. Conversando con un grupo de colegas, hice un conversatorio acá en la oficina sobre cuál creen ellos que es el tema más crítico en el cierre contable del año 2022, ¿no? O sea, en función a la experiencia que tienen al respecto, y concluíamos que es el impuesto a la renta diferido, el método del balance. Si hablamos de las empresas medianas en el Perú, sé que hay participantes de otros países, el 50% de empresas medianas en el Perú no está aplicando el impuesto a la renta diferido, un 30% está aplicando, pero no el método del balance o no correctamente el método del balance, y solamente un 20% está cumpliendo con esta exigencia de la NIC 12, ¿no? Vamos entonces a empezar. Primero, con nuestro pensamiento crítico. El primero, para determinar una liquidación del impuesto a la renta correcta, diferencias permanentes y temporales. Segundo, para determinar un correcto cálculo del impuesto a la renta diferido, se debe identificar las diferencias temporarias. ¿De acuerdo? Ya acabamos viendo una primera diferencia en terminología, temporales y temporarias. Más adelante vamos a desarrollarlo. Y tercer aspecto es que para identificar las diferencias permanentes, temporales y temporarias, se debe conocer las NIF, el impuesto a la renta y las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta. Eso hace que el cálculo del impuesto a la renta diferido sea un cálculo complicado, porque definitivamente no es que nosotros revisando y leyendo la NIC 12 ya vamos a poder aplicar correctamente el cálculo para determinar el impuesto a la renta diferido, sino primero tenemos que identificar esas partidas temporales y para eso tenemos que conocer las normas NIF y las normas del impuesto a la renta. Luego identificar las diferencias temporarias y luego conocer las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta. En consecuencia, acá hay un reto para el contador, no solamente el del Perú, sino los contadores que nos están participando de otros países, en el que no nos queda otra. Si queremos hacer un cálculo correcto del impuesto a la renta diferido, aplicando el método del balance, tenemos que conocer las NIF, tenemos que conocer las normas del impuesto a la renta de cada uno de nuestros países, y tenemos que determinar las diferencias entre las NIF y el impuesto a la renta para poder recién correctamente identificar las diferencias permanentes,
las diferencias temporales y las diferencias temporarias. ¿Cuál es la base conceptual de este impuesto a la renta diferido? Primero vamos con la hoja de trabajo básica para empezar el cálculo, ¿de acuerdo? Para empezar el cálculo, porque más adelante vamos a ver que es una de las hojas de trabajo que vamos a tener a la mano. Nosotros cuando hacemos la liquidación del impuesto, partimos del resultado contable que se ha determinado de acuerdo a NIF para llegar a la renta imponible o pérdida tributaria de acuerdo a la ley y reglamento del impuesto a la renta, y como hay personas de otros países, digamos, de acuerdo a las normas del impuesto a la renta, y como también hay una persona de Argentina, de acuerdo al impuesto a las ganancias, como le denominan, ¿no? En algunos países, como en el Perú, le denominamos impuesto a la renta y otros países impuesto a las ganancias. Ahora bien, entre ese resultado contable y ese resultado tributario, que puede ser renta imponible o pérdida tributaria, vamos a tener partidas de conciliación. Esas partidas de conciliación se dividen en dos tipos. Las diferencias permanentes, que son las que nosotros vamos a agregar en un determinado año y más adelante no lo vamos a deducir, o que vamos a deducir en un año y más adelante no lo vamos a agregar, y las diferencias temporales, que son las que vamos a agregar en determinado año y deducir más adelante, o las que vamos a deducir en determinado año y agregar más adelante. Un ejemplo clásico de diferencia permanente para todos los países: tener un gasto que se origina y no tiene su factura como sustento del gasto. ¿De acuerdo? Gasto no deducible en este año, y como no tiene factura, no va a ser deducible más adelante. En consecuencia, es una diferencia permanente. Una diferencia temporal, la clásica diferencia temporal, la de la depreciación. En el Perú nos exigen registrar contablemente la depreciación para que sea gasto deducible. Si yo aplico una tasa de depreciación mayor que la del límite tributario, inicialmente voy a tener que adicionar la diferencia y más adelante voy a tener que deducir. Esa sería una diferencia temporal. ¿Qué genera el impuesto a la renta corriente? Que es una terminología que nosotros la vemos en la NIC 12. Leemos la NIC 12 y nos habla de impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta corriente es generado por aplicar la tasa a la renta imponible. En términos simples, el impuesto a la renta corriente viene a ser el impuesto que nosotros indicamos, reportamos en la liquidación del impuesto. ¿Y qué es el impuesto a la renta diferido? El impuesto a la renta diferido es el que se genera por las diferencias temporales, que va a hacer que desde el punto de vista del gasto contable no va a tener una implicancia, va a ser una cuenta de activo o pasivo diferido, de impuesto a la renta diferido activo o de impuesto a la renta diferido pasivo, pero no va a tener una implicancia en el gasto de la contabilidad. Más adelante vamos a ver cómo impacta el gasto. En principio, estas diferencias temporales van a ir generando un activo, van a ir generando un activo y luego se van a ir aplicando. Pero bien, si nosotros revisamos la NIC 12, no vamos a encontrar el concepto de la diferencia temporal. Vamos a encontrar el concepto de la diferencia temporaria. Y el método que se aplica en la NIC 12 es el método del balance. Con un ejercicio sencillo vamos a aplicar la diferencia que hay en estos dos métodos. Y es importante dominarlo, porque en muchas empresas se sigue aplicando el método de resultados cuando la NIC 12 exige que se aplique el método del balance. Con un ejemplo sencillo, en la contabilidad tenemos un costo de 300 y una depreciación contable en 3 años de 100 cada año. Sin embargo, el límite tributario nos genera 60 de depreciación. Vamos a liquidar el impuesto. He indicado acá una tasa del 30% para facilitar el cálculo. Entonces tenemos nuestra tasa del 30%, nuestra utilidad contable de 150, una depreciación no deducible de 40, porque recuerden que hemos reconocido como gasto contable, de acuerdo a NIF,
en función a la vida útil de 100, y el límite tributario de 60, en consecuencia tenemos que adicionar 40, y nos da una renta imponible de 190. ¿Cuánto le vamos a pagar a nuestra administración tributaria? 57, el 30% de 190. ¿Cuál será el impuesto a la renta diferido? En este caso, impuesto a la renta diferido activo, ¿no? Vamos a debitar impuesto a la renta diferido activo y a acreditar, vamos a abonar a un menor gasto de impuesto a la renta, que va a ser de 12. O sea, no impacta el gasto del impuesto a la renta. Entonces, para nuestra contabilidad, ¿cuál va a ser el gasto contable? El gasto contable va a ser de 45. ¿Cómo vamos a registrar la operación? Gasto en el débito de 45, impuesto a la renta diferido activo en el débito de 12, y vamos a abonar impuesto a la renta por pagar de 57. En términos del NIC 12, nos va a decir que el gasto contable está compuesto por dos partidas, por el impuesto a la renta corriente, 57, y el impuesto a la renta diferido, menos 12. Y en ese caso nos da los 45. Ojo, la adición de la depreciación nos genera un menor gasto de impuesto a la renta. Y cuando apliquemos la depreciación, nos va a generar un mayor gasto de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Porque cuando adicionamos la depreciación, debitamos a impuesto a la renta diferido activo y abonamos a gasto del impuesto, un menor gasto del impuesto. Y cuando nosotros deducimos la depreciación, vamos a debitar al gasto del impuesto a la renta con abono al impuesto a la renta diferido activo. Ahora sí, ya vieron el caso simple y ahora vamos a ver esto en lo que nos exige la NIC 12. Método del balance. Cambiamos el esquema. En el método de resultados, partimos del resultado contable y llegamos al resultado tributario, diferenciamos entre partidas permanentes y partidas temporales. En cambio, en el método del balance, cambiamos la presentación, cambiamos la comparación. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿ah? Estamos hablando exactamente de lo mismo, sino que lo vemos desde el punto de vista del balance, método del balance. ¿Ah? Vamos a ver la base contable y la base fiscal o base tributaria. Comparando la base contable con la base tributaria, vamos a determinar la diferencia temporaria. Ahora sí, recuerden ustedes que había un término, diferencia temporal, es cuando aplicamos el método de resultados. Diferencia temporaria cuando aplicamos el método de balance. Pero si se dan cuenta, el resultado termina siendo el mismo, ¿no? ¿Qué es o cómo se determina la base fiscal, la base tributaria de un activo? Es lo que va a ser deducible en periodos futuros. En este ejemplo, en el que yo tengo un límite tributario de 60, ¿cuánto voy a depreciar en periodos futuros? ¿Cuánto voy a reconocer como gasto deducible en periodos futuros? 240. ¿De acuerdo? Porque en la contabilidad tengo 200, porque ya deprecié 100. Pero en la tributación tengo 240, porque al aplicar el límite de 60, me queda 240 por depreciar. ¿Cómo se determina la base contable de un activo? En función a lo que será deducible en periodos futuros. ¿Cuánto será deducible en periodos futuros? 240. ¿Cómo determino la diferencia temporaria? En contabilidad, la base contable 200, la base fiscal o tributaria 240, la diferencia temporaria 40. 40 por el 30% me da 12 de impuesto a la renta. Se han dado cuenta que genera el mismo resultado, pero el método que exige la NIC 12 es el método del balance. Bien, bajo este esquema, entonces, cuando la base contable de un activo es mayor que la base fiscal, se genera un pasivo tributario diferido porque vamos a tener impuesto a la renta por pagar. Arrendamiento financiero, con la ventaja tributaria de una depreciación acelerada. Deprecio más un importe mayor en un tiempo menor que con respecto a la vida útil. Entonces, en mi base fiscal voy a tener una mayor depreciación acumulada. Base contable mayor que base fiscal y me genera pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tengo impuesto de renta por pagar. Lógico, si ahora estoy
aprovechando una mayor depreciación estoy pagando menos impuesto y más adelante tengo que pagar más impuesto. Por eso que es un pasivo tributario diferido. Base contable menor que la base fiscal. Lo vimos en el caso anterior, en el caso en el que yo tengo una depreciación mayor en la contabilidad que el límite tributario. Entonces, si tengo una depreciación mayor, la base contable es menor que la base fiscal. Y si la base contable es menor que la base fiscal, me genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por recuperar. En el caso del pasivo solo es la inversa. Cuando la base contable del pasivo es mayor que la base fiscal, me genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por recuperar. Por ejemplo, las vacaciones por pagar. Las vacaciones por pagar en el Perú son deducibles cuando se pagan. En consecuencia, yo digo base contable, tengo 100.000 por pagar, base fiscal, la base fiscal del pasivo, atento con esto que es diferente a la del activo, la base fiscal del pasivo es la base contable, el importe en libros, menos lo que será deducible en periodos futuros. Si yo tengo 100.000 por pagar y no he pagado nada en los siguientes días del año 2023, yo digo, tengo un pasivo de 100.000 por pagar y le voy a restar lo que será deducible en periodos futuros. Como todo está por pagar y la deducción se da cuando se paga, será deducible en periodos futuros 100.000. Entonces la base fiscal es el importe en libros menos lo que será deducible en periodos futuros. Base contable 100.000 menos lo que será deducible en periodos futuros de esos 100.000, menos 100.000, me da 0. Entonces la base contable es mayor que la base fiscal y si es así, en el caso de pasivos, se genera un activo tributario diferido y en periodos futuros un impuesto a la renta por recuperar. Si la base contable del pasivo es menor que la base fiscal, se genera un pasivo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por pagar. En el caso de las pérdidas tributarias arrastrables, genera un activo tributario diferido porque en periodos futuros tengo un impuesto a la renta por recuperar. Ojo con el pérdida tributaria arrastrable porque es un aspecto crítico que siempre ha generado problemas ya en la aplicación práctica, cuando tenemos que liquidar nuestros impuestos y calcular un impuesto a la renta diferido. Primera recomendación. No somos los contadores los que aprobamos el método de recuperación de las pérdidas tributarias. Nosotros tenemos que pedirle a la gerencia financiera o al jefe de planeamiento financiero, de acuerdo a cómo esté constituida la empresa, su proyección oficial. Y con esa proyección oficial hacemos dos escenarios. El escenario con el método A, 4 años, y el escenario con el método B de permanente, pero aplicando solo el 50% de la renta imponible. Y sobre eso vamos a determinar qué es lo más conveniente para la empresa y llevarle ese resultado a la gerencia para que apruebe el método. ¿De acuerdo? Los contadores no tenemos por qué imaginarnos, preguntar así en forma general, ¿crees que vamos a ganar? Sí, lo vamos a recuperar en 4 años, no te preocupes, no es eso. Se le pide a la gerencia la proyección, con esa proyección definimos el método y a partir de eso vamos a continuar en los años siguientes con el método elegido. Número 1. Número 2. La pérdida tributaria arrastrable genera activo tributario diferido y genera ingreso de impuesto a la renta. Solo para propósitos contables, ingreso del impuesto a la renta. ¿Cuándo? Cuando demostramos que la pérdida tributaria arrastrable puede ser recuperada. Si nosotros no demostramos, si no cumplimos con la condición, es probable que se recupere la pérdida, no vamos a reconocer activo tributario diferido ni ingresos. ¿De acuerdo? Sencillamente no hacemos ningún registro. Solo reconocemos pérdida por las pérdidas tributarias arrastrables, activo tributario diferido con ingreso por impuesto a la renta, cuando es probable que se recuperen las pérdidas. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar 3 casos, 3 ejemplos,
y ver cómo esto impacta en el impuesto a la renta diferido y cómo se retroalimenta de la liquidación de impuestos, pero por favor, mucha atención, dejen el celular un ratito y vayan memorizándose algunas cifras que luego la van a ir relacionando, ¿de acuerdo? Desvalorización de existencias, estamos en un caso en el cual se ha desvalorizado 150.000 y no se ha cumplido todavía con el requisito para que sea deducible. En consecuencia, en la base fiscal tenemos 0, mi base contable es 350.000, mi base fiscal es 500.000. ¿Por qué? Porque esa desvalorización no es deducible. Una forma también práctica de determinar la base fiscal es decir cómo registraría la operación si aplico las normas del impuesto a la renta. Ese es un poco imaginarse cómo generar esa base fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, para propósito del impuesto a la renta, la desvalorización no ha sido gasto. En consecuencia, nos quedamos con un costo de 500.000. Cuando destruyamos las existencias y cumplamos con lo que me exige la norma del impuesto a la renta, recién se va a convertir en deducible. Por ahora, esa desvalorización no es deducible. Y vamos a tener para cada una de las diferencias temporarias su control de movimiento. Ojo con esto, ¿ah? Ustedes tienen que agarrar todo su estado de situación financiera partida por partida, poner base contable, base fiscal, base contable, base fiscal. Y para cada una de las diferencias temporarias, vale decir, cuando la base contable y fiscal sean diferentes, tenemos que tener un control de la diferencia temporal. Para el ejemplo, la evaluación de existencias arranca con un saldo inicial de 100.000 y tenemos en este año 2022, tenemos una adición. Hemos tenido un gasto adicional de 50.000 por desvalorización, que no es deducible porque aún no hemos destruido las mercaderías. Entonces tengo un saldo inicial de 100.000, adiciones 50.000, deducciones, saldo final 150.000. Ya vayan grabando a primer número que tenemos que pensar que va a estar en nuestra declaración jurada de impuesto a la renta como una adición 150.000 por desvalorización de existencia. Y aquí cuadra diferencia temporaria 150.000, diferencia temporaria 150.000. Después vamos a tener un cuadro resumen de la diferencia temporaria para determinar el impuesto a la renta diferido. Pero recuerden que por todas las partidas del estado de situación financiera ustedes van a tener una columna de base contable y una columna de base fiscal. Muchas de las partidas van a ser iguales, 0 de diferencia temporaria. Y cuando salga una diferencia temporaria, van a hacer esto. Automáticamente base contable, base fiscal, diferencia temporaria, y por cada diferencia temporaria van a tener su saldo inicial, adiciones, relacionen esto con la liquidación de impuestos, deducciones 0 y saldo final. Siguiente ejemplo, depreciación contable mayor que el límite tributario, contablemente lo depreciamos en 8 años y tributariamente el límite es del 10%. Entonces tengo un gasto contable de 125.000 del año 1 al año 8 y tengo un límite tributario de 100.000. Diferencia 25.000. ¿De acuerdo? Voy a agregar entre el año 1 y el año 8, 25.000. Y el año 9 y el año 10 voy a deducir 100.000. Otra vez me voy a mi base contable, base fiscal. Costo, 1.000.000 de soles. Depreciación acumulada al año 2, 250.000, porque es 125.000 de primer año y 125.000 de segundo año. Al año 2022, 250.000. Y la base fiscal, que viene a ser el límite tributario, 100.000 más 100.000, 200.000. Entonces mi base contable es 750.000 y mi base fiscal es 800.000. ¿Qué es la base fiscal del activo? Lo que voy a deducir en periodos futuros. En este ejemplo, ¿cuánto voy a deducir en periodos futuros? 800.000. ¿Cuál es el valor del libro? 750.000. Ojo, el tema base contable es muy simple. ¿Cuál es la base contable? Mi importe en libros. Ahí no hago ningún ejercicio. Mi importe en libros. ¿Cuál es mi base fiscal? Lo que voy a recuperar, lo que va a ser deducible en periodos futuros. Mi base contable es 750.000, mi base fiscal 800.000, la diferencia temporaria 50.000. Y tenemos que hacer un control de la diferencia temporaria. Saldo inicial 25.000. Adiciones. En este año hemos adicionado 25.000. En el año 2, recuerden, hemos adicionado 25.000. Segundo dato que tienen ustedes recordar para cuando hagamos la liquidación de impuesto a la renta. Adiciones 25.000. Deducciones 0. Saldo final 50.000, que coincide con la diferencia temporaria del saldo final.
Tercer ejemplo, arrendamiento operativo, NIS 16, que hemos tenido que hacer un alquiler de 10.000 soles mensuales, hemos tenido que traerlo a valor presente a la tasa de interés implícita, a la tasa de interés de referencia, de acuerdo a la NIS 16, o tasa de interés incremental para ser más cuidadoso con la expresión, y nos da 26.243. Como son 3 años, lo depreciamos en 3 años, 8.747.72 por año, ¿de acuerdo? Hacemos nuestra tabla de costo amortizado del pasivo de arrendamiento, arrancamos con 26.243, le vamos agregando el interés, le reducimos el pago, y así sucesivamente. ¿Y esto a qué nos lleva? A que en este arrendamiento operativo, la depreciación es un gasto no deducible, y en consecuencia lo vamos a adicionar. El interés del pasivo por arrendamiento es un gasto no deducible, en consecuencia lo vamos a adicionar. ¿Y qué es deducible? Ojo, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero para propósitos tributarios y para propósitos del impuesto a la renta diferido tienen dos cálculos diferentes. Estamos acá ante arrendamiento operativo. ¿Qué es deducible tributariamente? El alquiler, ¿cuánto es por año? 10.000. Ok, entonces ya tenemos lo que vamos a sumar y restar en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Estamos en el año 2 para propósito de nuestro cálculo. Tenemos un derecho de uso de 26.243.16. Base fiscal es la base fiscal del activo, es lo que vamos a recuperar, lo que se va a convertir deducible en periodos futuros. ¿El activo por derecho de uso va a convertirse en deducible en periodo futuro? No. No, en ninguna depreciación del activo por derecho de uso será deducible en periodo futuro. Y si la base fiscal es lo que va a ser deducible en periodo futuro, es cero. ¿Cuánto tenemos? 8.747.73. Base fiscal cero, diferencia temporaria 8.747.72. El pasivo por arrendamiento arrancó con 26.243, le agregamos los intereses de 1.837.02, le restamos el pago de 10.000 al primer año, al segundo año igual le sumamos el interés de 1.265.61, le restamos 10.000 y llegamos a una posición de base contable, valor en libros, 9.345.71. ¿Qué es la base fiscal del pasivo? La base fiscal del pasivo es lo que vamos a recuperar, perdón, es el valor en libros menos lo que será deducible en periodos futuros. El valor en libros menos lo que será deducible en periodos futuros. Base fiscal del pasivo. 9.345, valor en libros, menos lo que será deducible en periodos futuros de ese importe, 9.345, base fiscal 0. Diferencia temporaria, 9.345.79. Para cada diferencia temporaria tenemos que hacer un control, ¿de acuerdo? Saldo inicial de la diferencia temporaria, algo así como el saldo al 31 de diciembre del 2021, 17.495.44, adiciones, 8.747.62, esa es la depreciación, grábense esa cifra cuando veamos la liquidación, adiciones, 8.747.72, saldo final, 8.747.72, ¿de acuerdo? Partimos con un saldo negativo para llegar a adiciones positivo y un saldo negativo de 8.747.72. Después vamos a ver los signos y los vamos a ir ubicando en los impuestos a la renta diferido activo y impuestos a la renta diferido pasivo. El pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento, el saldo inicial 18.080.18, ojo con esto, en el caso del pasivo de arrendamiento hay una adición, vayan grabándose esto, para la liquidación de impuestos, 1.265.61, una deducción de 10.000 y me da un saldo final de 9.345.79. Hacemos un resumen del movimiento de las diferencias temporarias para poder determinar el impuesto a la renta diferido, que puede ser activo o pasivo, vamos a ver más adelante. Cada uno de estos movimientos lo hemos revisado en su momento. Desvalorización de existencias. Saldo inicial 100.000, adición de 50.000, saldo final 150.000. ¿No? Vamos acá.
Saldo inicial 100.000, adiciones 50.000, deducciones 0, saldo final 150. Segunda, la depreciación. Recuerden 100.000, recuerden que la vida útil era 8 años, el límite era el 10%, entonces tenemos saldo inicial de la depreciación 25.000, adiciones 25.000, que era la adición del año, y el saldo final de 50.000. Pasivo por arrendamiento. Saldo inicial 18.080.18, adiciones, los intereses 1.265.61, deducciones 10.000, 9.345.29 el saldo final. ¿De acuerdo? Entonces, lo que será deducible en periodos futuros es 150.000 por devaluación de existencias, 50.000 por depreciación, porque recuerden que hemos estado, desvalorización de existencias, lo hemos adicionado, porque no era deducible y será deducible cuando se destruya. ¿Cuánto será deducible en periodo futuro? 150.000. La depreciación, recuerden que hemos adicionado 25.000 el primer año, 25.000 el segundo, y vamos a deducir en periodo futuro, por eso que es una diferencia temporaria deducible. El pasivo por arrendamiento, ¿no? Tenemos un saldo de 9.345.29 que lo vamos a deducir en periodo futuro. Y los imponibles es lo que nosotros vamos a adicionar en periodo futuro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 17.495.44, acuérdense de la adición, 8.747.72, y nos da un saldo final de 8.747.72. Y le decía lo del signo, está con negativo porque es un impuesto, es una diferencia temporaria imponible, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a hacer pagar más impuesto en el futuro. Los deducibles nos generan impuesto a la renta diferido activo y los imponibles nos generan impuesto a la renta diferido pasivo. Pero para propósito del registro contable, lo que hacemos nosotros es trabajar una posición neta. Ojo, he visto algunos estados financieros que tienen impuesto a la renta diferido activo, impuesto a la renta diferido pasivo. No. Para el cálculo, para la hoja de trabajo, tenemos los deducibles, tenemos los imponibles. Los deducibles generan impuesto a la renta diferido activo, los imponibles, impuesto a la renta diferido pasivo, pero para el registro contable y presentación, o es impuesto a la renta diferido activo, o es impuesto a la renta diferido pasivo, porque siempre se presenta la posición neta. En este caso, acumulado al 31 de diciembre del 2022, o al año 2, tal como indicamos el ejemplo, 209.345.79 menos 8.747.72 nos da un neto de diferencias temporarias deducibles netas, porque es mayor que el imponible, de 200.598.07. La tasa del impuesto a la renta en el Perú es 29.50. Nuestro impuesto diferido activo al año 2 es de 59.176.43. Nuestro impuesto a la renta diferido activo al año 1 fue de 37.047.50. Entonces, el impuesto a la renta diferido que impactará a resultados en el año 2 es de 22.128.93. Si yo tengo un impuesto a la renta diferido de 37.047 y voy a pasar a un impuesto a la renta diferido de 59.176.43, ¿qué asiento de diario voy a hacer por los 22.128.93? Voy a debitar el impuesto a la renta diferido activo y voy a acreditar el gasto, o sea, voy a tener menos gasto de impuesto a la renta. Bien, vamos a la liquidación. Utilidad antes de impuesto a la renta 500.000, gastos sin documentación sustentatoria, una diferencia permanente 10.000, y ahora sí voy a pedir que vayan recordando lo que le pedí que vayan grabando en la memoria. ¿Cuánto era la evaluación de existencia del año 2? 50.000. ¿Cuánto era la depreciación no deducible que tengo que adicionar en el año 2? 25.000. ¿Cuánto son los intereses del pasivo por arrendamiento que tengo que adicionar en el año 2? 1.265.61. ¿Cuánto es la depreciación del activo por derecho a uso que tengo que adicionar en el año 2? 8.747.72.
Subtotal, 95.013.33. ¿Cuánto es el alquiler que tengo que deducir en el año 2? 10.000. ¿Cuánto es la renta imponible? Ya es un tema de cálculo, 585.013.33. Aplicando la tasa de 29.50, me da un impuesto a la renta del año 2 de 172.578.93. De acuerdo a la NIC 12, ¿qué impuesto es este? Este es el impuesto corriente. Repito, el impuesto corriente es el que nos sale de aplicar la tasa de impuesto a la renta sobre la renta imponible. Y para ser más simple, impuesto a la renta corriente es el impuesto que generamos en la liquidación según la declaración jurada del impuesto a la renta. Es el impuesto a la renta corriente. Ahora bien, ¿cuál es el gasto contable del impuesto a la renta? El gasto contable del impuesto a la renta es la sumatoria del impuesto corriente más el impuesto diferido de acuerdo al signo que tenga el impuesto diferido. En este caso, el impuesto diferido generaba un menor gasto de impuesto a la renta. Entonces, el impuesto corriente del año 2 es 172.578.93 y el impuesto a la renta diferido del año 2 es menos 22.128.93. ¿Cuál es el gasto del impuesto a la renta contable? El gasto contable, 150.450. Ahora queremos validar si hemos hecho bien los cálculos. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que la lógica de la diferencia temporal y diferencia temporaria es que no impacta al gasto contable. O sea, lo vamos a usar en algunos años como activo, en otros años aplicando el activo, en algunos años como pasivo, en otros años aplicando el pasivo, pero no va a generar efecto de mayor o menor gasto del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Por eso es que si nosotros en la validación decimos utilidad antes de impuesto a la renta, 500.000, y le agregamos y le deducimos las diferencias temporarias, 10.000, nos da 510.000. Si eso lo multiplicamos por la tasa, nos va a dar los 150.450 de gasto de impuesto a la renta contable. ¿De acuerdo? Porque el impacto del impuesto a la renta diferido lo vamos a ir sumando y lo vamos a ir restando en el tiempo. Y por eso es que no generan un impacto en el gasto del impuesto a la renta. Claro, por supuesto que como esas diferencias temporales se van adicionando y luego se van deduciendo, tenemos que ir generando un impuesto a la renta diferido que puede ser de mayor o de menor gasto contable. ¿De acuerdo? Repito, el gasto del impuesto a la renta contable, el impuesto a la renta corriente, 172.578.93, y el menor gasto de impuesto a la renta diferido de 22.128.93. ¿Y por qué es menor gasto de impuesto a la renta diferido? Porque recuerden ustedes que el asiento que se generaba era, debitábamos al impuesto a la renta diferido activo y acreditábamos al gasto del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Con esto damos por terminada la presentación y le doy el pase a Natalie. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación el día de hoy. Como siempre, muy clara, muy precisa. Y mientras nos van dejando sus preguntas, se van animando a hacer alguna consulta, les quiero compartir información importante para ustedes, interesante, que esperemos que puedan contar con su participación durante lo que nos queda de febrero. Vayan haciendo sus preguntas, por favor, mientras que Natalie va a hacer la presentación. Y los que quieran hacer su pregunta de manera verbal, igual levantan la mano y le damos el micrófono, ¿no? Adelante, Natalie. Correcto, muchas gracias. Ahora vamos a poner aquí. A ver, comentarles que tenemos la membresía anual contable tributaria. Con ella pueden participar de todos nuestros seminarios durante un año y también acceder a los videos. Les comentamos también que tenemos una opción de financiamiento con un pago mensual realmente interesante y accesible para ustedes. También les presento una oferta especial de un combo contable tributario. Es una oferta imperdible para el cierre que nos habla Ricardo de dos temas importantísimos, que es el caso práctico de declaración jurada de impuesto a la renta 2022 y la aplicación práctica
del impuesto a la renta diferido que hemos tenido la oportunidad ahora de escuchar como una especie de introducción de los puntos críticos con Ricardo el día de hoy. Tenemos una promoción especial, pueden estar en los 2 seminarios por 280 soles. En este caso es solo válido para Perú, ya que estamos considerando en esta promoción el caso práctico de declaración jurada, que sí es con normatividad peruana. También les compartimos los números para que puedan acceder. También tienen la opción de solo el caso práctico de impuesto a la renta, declaración jurada de impuesto a la renta, del 2022, es un precio especial para los que han participado el día de hoy. Tienen ahí nuestros números, igual les vamos a compartir en estos días la información detallada de cada seminario. Y finalmente, el de aplicación práctica de impuesto a la renta diferido. Tenemos un precio para Perú y en este caso sí podemos acceder de todos los países porque es un tema que es para todos y tenemos un precio especial para Perú y un precio especial para nuestros amigos de los otros países que nos acompañan el día de hoy. Así que esperamos contar con ustedes en estos o en alguno de estos seminarios. Les vamos a mandar la información detallada para todos los que se han inscrito el día de hoy. A ver, justo quería compartir con ustedes el temario, pero no me está cargando. Yo te digo con eso, Natalie. Lo En la aplicación práctica del Gracias. impuesto a la renta diferido vamos a desarrollar un caso integral. La idea es que ese desarrollo también le vamos a entregar las hojas de cálculo para que ustedes lo puedan calcular el impuesto a la renta diferido de su empresa. Va a incluir las partidas más importantes y también las de los últimos, relacionados a las últimas NIF, ¿no? Vamos a tener ahí el de pérdida crediticia esperada, que es la NIF 9, el de contraprestación variable, que es de la NIF 15, vamos a tener arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, aplicando la NIF 16. También vamos a desarrollar un caso integral con pérdida tributaria, porque hay participantes que tienen pérdida tributaria y el cálculo tiene alguna diferencia, ¿no? Bien, nos vamos entonces a atender las preguntas, Natalie. Sí, Excedo que tengas, ¿sí? Vamos a... sí, por mí está bien. Recuerden que tienen los números. Yo voy acá compartiendo igual la información. Tienen nuestros números, les vamos a mandar la información, pero si alguien tiene un interés inmediato, para nosotros ayudarlos inmediatamente, poderles enviar la información detallada de los seminarios que les hemos presentado. O también de la membresía, ¿no? Te ayudo Bien. con la Sí, no, lectura de las preguntas. yo lo leo Ya, acá, no hay ningún listo. problema. La primera pregunta que tenemos es de Alex Velázquez, excepto que tengamos alguna pregunta que te llegue en forma directa, Nati, me ayudas, pero en Yo principio acá tengo en la pantalla a Alex Velázquez. Primero, Alex, muchas gracias por participar en nuestro webinar y además gracias por la pregunta, ¿no? ¿Debemos netear el activo y pasivo por impuesto diferido para registrar un solo valor, sea en cuenta pasivo o activo? La respuesta es sí. O sea, ¿cuál es mi recomendación práctica? Voy a darte la recomendación práctica y luego las posibilidades que puedas tener y finalmente cómo se tiene que presentar. ¿Cuál es mi recomendación práctica? Primero, ya les expliqué, tenemos que para cada partida del estado de situación financiera, base contable, base fiscal, diferencia temporaria. Para cada diferencia temporaria, un papel de trabajo de saldo inicial, más adiciones, más deducciones, saldo final. Y luego hacer un resumen de las diferencias temporarias, separándolas en las diferencias temporarias deducibles y separándolas imponibles. Y recién luego de tener esa hoja de trabajo en la cual tenemos todas las diferencias temporarias, tener una posición neta. Si la posición neta me sale el impuesto de la renta diferido activo, voy a registrar la operación con respecto al impuesto de la renta diferido activo. Si me sale impuesto de la renta diferido pasivo, igual, pero la posición neta, ¿de acuerdo? La posición neta. En consecuencia, en mi registro contable, solo voy a considerar o impuesto de la renta diferido activo o impuesto de la renta diferido pasivo. Y la presentación siempre se presenta en la posición neta, impuesto de la renta diferido o activo o pasivo. Ahora, ¿qué pasa para los que están presentes y ya están registrando y prefieren registrar y lo han hecho así y prefieren seguir con su procedimiento, que han registrado
Por las diferencias temporarias deducibles, impuesto a la renta diferido activo, y por las diferencias temporarias imponibles, impuesto a la renta diferido pasivo. Mi recomendación es que lo cambien a lo que yo le he planteado, pero si quieren seguir con ese procedimiento desde el punto de vista del registro, lo van a poder hacer. Pero desde el punto de vista de la presentación de estados financieros, tienen que presentar la posición neta. No podría haber un balance, de acuerdo a NIF, que tenga impuesto a la renta diferido activo e impuesto a la renta diferido pasivo. ¿De acuerdo? Para la presentación, de todas maneras, tiene que ir la posición neta. Bien, No esa ha tengo sido... más preguntas, Natalie. Sí, a ver si alguien... Ahí nos han dejado una pregunta más. Recuerden que también puedo habilitar el Pueden micrófono. levantar la mano. Ok, Antonio, muchas gracias por tu participación y gracias también por la pregunta. ¿Qué pasa si la empresa no presenta saldo de impuesto a la renta diferido o si los saldos no están analizados al inicio del año, no obstante que sí presenta diferencias temporarias? Te agradezco la pregunta, Antonio. Acabo de revisar una empresa para la cual vamos a hacer un diagnóstico contable y lo primero que veo es que tiene revaluación y no tiene impuesto a la renta diferido pasivo, ¿no? Entonces, ya, digamos, decía yo que en las medianas empresas, el 50% de empresas no está calculando el impuesto de renta diferido. Entonces, es posible que nosotros, como contadores, iniciemos un trabajo y nuestro punto de partida es que no haya un saldo de impuesto a la renta diferido y o hagamos un diagnóstico o hagamos una auditoría y no lo tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá, Antonio? Lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de la contabilidad es establecer los saldos de las diferencias temporarias al 31 de diciembre del 2021. O sea, tenemos que hacer este ejercicio no solamente al 2022, sino también al 31 de diciembre del 2021. Tomamos base contable, base fiscal, base contable, base fiscal. No es fácil, porque recuerden ustedes que la base fiscal en algunas partidas implica una consecuencia de años anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, y si hablamos de una empresa antigua, tenemos que tener los papeles de trabajo del cálculo del impuesto de la depreciación de acuerdo a la vida útil y papeles de trabajo del cálculo de la depreciación con el límite tributario. Es más, cuando una empresa tiene, por poner una cantidad, más de 1000 ítems, mi recomendación es que haya un sistema de activo fijo para el tratamiento contable y el control tributario, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, Antonio, tenemos que hacer el cálculo de la base contable y la base fiscal al 31 de diciembre del 2021. Eso nos va a generar un saldo de diferencias temporarias deducibles y un saldo de diferencias temporarias imponibles. A esas diferencias temporarias deducibles e imponibles la vamos a netear y ese neto nos va a determinar si es mayor deducible o mayor imponible para determinar el impuesto a la renta diferido activo o impuesto a la renta diferido pasivo. La cifra que nos salga la vamos a aplicar contra resultados acumulados en el año 2022. Y al tener eso, ya tendríamos el saldo inicial para el año 2022 y procederíamos de acuerdo a lo que hemos explicado. Oscar Díaz, gracias Oscar por tu participación en el curso y por tu pregunta. ¿Podría brindarme un ejemplo que diferencie la diferencia temporal y la diferencia permanente? Sí. Mira, cuando tú haces tu liquidación de impuestos, vas a tener partidas que lo adicionas en un año y más adelante no se van a deducir, por ejemplo, el gasto sin factura, ¿no? O sea, yo tuve un gasto y no solicité factura. O sea, no es que me la van a entregar en fecha posterior, porque ese tiene otro tratamiento, ¿ah? Me refiero a que es un gasto que no tiene factura. Diferencia permanente, porque yo lo voy a adicionar un año y más adelante no lo voy a deducir. En cambio, la diferencia temporal o temporaria va a depender solamente de si lo presentas
partiendo del resultado contable para llegar al resultado tributario de diferencia temporal, o partiendo de la base contable versus base fiscal, diferencia temporaria. Pero como habíamos puesto en el ejemplo, estamos hablando de lo mismo. ¿Cuándo hay una diferencia temporaria? Cuando yo tengo una depreciación cuya vida útil me genera un gasto de depreciación mayor que el límite tributario. ¿Qué tengo que hacer en los primeros años? Tengo que agregar la diferencia, adicionar en la norma del impuesto a la renta la diferencia, y en años finales tengo que deducir. El ejemplo que pusimos fue el de la depreciación. Lo depreciamos en 8 años, 125.000 por año, del primero al 8, y desde el punto de vista contable, vida útil, y el límite tributario era el 10%. Entonces, teníamos que, entre el año 1 y el año 8, agregar 25.000, y el año 9 y el año 10, deducir 100.000 cada uno de los años. Ese es un ejemplo de diferencia temporaria. ¿Alguna otra pregunta? No tengo más preguntas en el chat, Natalie. No sé si estamos bien, no hay más preguntas. Esas han sido todas las preguntas, Ricardo. Perfecto. Chequea si alguien quiere hacer alguna pregunta verbal, comentario, para que levante la mano, o si no, ya para despedirnos y, A ver, y esperamos despedir unos hoy día segundos. ¿Hoy día qué es? Hoy día es 6, 7, 8, 9 de octubre. Hoy día se 9 despide de febrero. 9 de febrero, hoy día se termina el año nuevo chino. Así es que, si no hay más preguntas, ya para pedir el chifa. Muy bien, parece que eso ha sido todo por hoy, Ricardo. Gracias por los agradecimientos y por las felicitaciones. Muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy, como siempre muy claro, muy preciso, y también con mucha paciencia y detalle responder las consultas. Ya tienen la información de parte nuestra de lo que tenemos programado para el mes de febrero. Les estamos compartiendo también en el chat nuestras redes sociales. Siempre generamos contenido interesante para ustedes. Los lunes las pastillas NIF, los martes laborando, los miércoles salud ocupacionando. Vamos a comenzar con una serie de también transformación digital, que es un tema muy importante ahora, así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan aprovechar ese contenido y también sean los primeros en enterarse de nuestros webinars gratuitos y de nuestros seminarios también pagados, y puedan acceder a las ofertas al ser los primeros o inscribirse en los primeros días. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y esperamos contar con ustedes durante todo el año. Estamos comenzando con Ricardo los temas contables tributarios y esperamos contar con muchos de ustedes durante el año. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.